7:42 en el estudio con el director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, Pablo Eguiguren. Pablo, muchísimas gracias por estar acá. Buenos días. Muchas gracias, Iván. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de pensiones, por cierto, que es el tema del momento, donde Libertad y Desarrollo ha tenido un cierto protagonismo desde una de las veredas de este debate. ¿A ustedes no les gusta el supuesto acuerdo al que se estaba llegando en la Comisión de Trabajo del Senado, digamos? Sí, efectivamente, un supuesto acuerdo, no tenemos todos los detalles, pero lo que conocemos hasta ahora, la verdad es que no nos gusta demasiado. Creemos que tiene distintos riesgos, fundamentalmente al empleo formal, que es la base sobre la cual se construyen las pensiones. Creemos también que de una u otra manera abre un poco la puerta a posibles sistemas de reparto. Y en tercer lugar, y algo que se ha discutido menos, es que en esta idea del préstamo hay muchos recursos involucrados, además de los recursos que van a aportar los trabajadores, recursos fiscales, y eso yo creo que se ha discutido menos y hay que darle una vuelta porque después podemos profundizar un poco más, pero los adultos mayores, a pesar de toda la intensidad que tiene la discusión de pensiones, son el grupo relativamente menos pobre del país. Y hace unos años nosotros hablábamos de poner a los niños primero en la fila. Sabemos que el tema de pensiones es muy álgido, pero como que se nos está olvidando eso, y eso es bien relevante para la discusión, si es que hay un acuerdo, para ver cuánta plata vamos a poner del Estado en los adultos mayores, más allá de la que ya ponemos a través de la PGU y el pilar solidario en general. Ya, vamos por partes y vamos profundizando. Primero, para ustedes, ¿es necesaria una reforma de pensiones? De todas maneras, hay que aumentar la cotización, tenemos que generar los incentivos para que la gente cotice más y tenemos que arreglar el tema de las mujeres. Y nosotros tenemos una propuesta que cumple con esos objetivos, pero sin abrir este otro riesgo. Entonces, primero, es necesaria. Segundo, es oportuna porque me parece que leí una carta de Luis Larraín, que es como el presidente de Libertad de Desarrollo, diciendo, en este momento donde hay un problema con el empleo, donde a lo mejor hay que hacerlo más adelante, digamos, y no ahora presionar, encarecer el trabajo, porque eso es lo que va a pasar, se va a encarecer el trabajo por la vía del aporte. Claro, no, nuestra propuesta aumenta la cotización, pero la aumenta en 3 puntos y de manera más gradual que en lugar de los 6 puntos que se estaría discutiendo en el Senado. Y la gracia que tiene esto, que al aumentar 3 puntos en vez de 6, tú te ahorras muchos recursos. El Estado es empleador, entonces en vez de subir 6 puntos, sube 3, y las empresas rebajan de los impuestos que pagan los gastos laborales. Entonces también habrían mayores ingresos del Estado. Y con ese ahorro de recursos, tú logras financiar el bono tabla, esto que es la compensación entre hombres y mujeres, para en todos los escenarios posibles, porque hay distintos escenarios que pone el comité técnico, algunos más baratos, otros más caros, según sea la respuesta de las mujeres a este bono. Y además te quedan hasta $2.000 millones disponibles que pueden ser utilizados para otras prioridades sociales, incluyendo también mayores incentivos a la cotización. Subiendo solo 3 puntos Así es. De la cotización. Y no 6. Porque si subiera 6 puntos, los empleadores descontarían más. El Estado tiene que... Hay un ahorro teórico, digamos. O sea, es real. Es un ahorro de casi 0,65% del PIB. Es bastante plata. No, claro, pero es teórico porque hasta ahora no estamos aumentando nada, digamos. Claro, en ese sentido es teórico. O sea, claro, pero los recursos, cuando entra un proyecto de ley, entra con su informe financiero y esos recursos ya están comprometidos en la programación financiera. ¿Y 3 puntos es suficiente para aumentar de aumento de cotización para mejorar las pensiones en el futuro? A ver, es el primer cambio que tenemos en los últimos 40 años. Nunca han habido cambios. Puede que no sea insuficiente y por eso nuestra propuesta, lo que nosotros decimos es que el Comité Consultivo Previsional, que es este Consejo Asesor Permanente que preside el economista Guillermo Larraín, pueda estudiar cuánto es el efecto en empleo formal de estos primeros 3 puntos para ver si es que efectivamente podemos seguir subiendo y cuánto es el equilibrio de subir para no afectar de nuevo. Mientras menos empleo formal tengamos, las pensiones van a ser peores. Ya, sigamos yendo por partes, digamos.
¿Cómo se aumentan las pensiones ahora? Que es lo que mucha gente, incluyendo el gobierno, por cierto, quiere solucionar, digamos, porque hay un problema con las pensiones, particularmente las de la clase media, que es un problema actual, presente, no es un problema de 10 o 15 años más. Sí. A ver, ese es realmente el problema, y ahí donde estamos discutiendo entre izquierda y derecha, entre la izquierda, entre la derecha, porque la verdad es que subir las pensiones hoy día y no afectar las pensiones del futuro es como cuadrar un poco el círculo. Entonces, al menos la propuesta que nosotros proponemos es resolver el tema de las mujeres, y eso es subir hoy las pensiones a prácticamente el 50% de la población, es un poco más, porque hay más mujeres pensionadas. Y ahí ya resolvemos esa parte. Y ¿resolvemos cómo? A ver. Con este ahorro, que significa no subir 6 puntos la cotización, sino que 3 puntos, ¿ya? Se liberan muchos recursos que están comprometidos hoy por el Estado al momento que ingresa ese proyecto, ¿ya?, de ley. Y con eso se paga a cargo de rentas generales el bono tabla en cualquiera de sus versiones. Porque es para mejorar la pensión de las mujeres. De las mujeres, exactamente. ¿Ya? Entonces ahí ya resolvemos el problema de las mujeres. ¿En cuánto más o menos? Esos son, o sea, igualando las pensiones de los hombres. Se igualan las pensiones a igual nivel de ahorro y a igual condición familiar. Ya, pero ese es un aspecto importante. Importante al 50% de los pensionados. Claro, pero eso deja al 100% los deja en el nivel en que están ahora. O sea, las mujeres las sube bastante. A lo mejor las sube, pero al 100% los deja en el nivel en que están ahora, que es insuficiente para la clase media. Sí, efectivamente, pero como les decía, además quedan ciertos recursos, algo así como 2.000 millones de dólares, que pueden ser entregados, por ejemplo, para subir las pensiones actuales bajo los criterios que todavía no nos podemos poner de acuerdo, si son después de 20 años de cotización, después de 5 años de cotización. Hay que recordar que ahí el comité técnico no tenía acuerdo porque es la parte más compleja de resolver. Entonces yo creo que hay recursos fiscales que se liberarían y podrían ir a eso. A mejorar las pensiones de ahora. A mejorar las pensiones. ¿En cuánto? ¿Cuánto mejorarían para las mujeres? ¿Y cuánto mejorarían para la clase media con estos cálculos de ustedes? No tengo exactamente los cálculos de cuánto es el aumento de la pensión, pero sí son significativos. Estamos hablando que hay como una brecha de 12-13%. Irían todo eso a las mujeres al momento que se aprueba una propuesta como esta. Porque el Comité Técnico del Senado lo que dice es, yo le garantizo, y incluye y el proyecto del gobierno lo dice de esa manera, le doy 0,1 UF por año cotizado. Sí. Y a partir de un cierto límite, que es lo que tú dices, no hay acuerdo, entonces empezamos a pagar ese beneficio al tiro, sí, una vez promulgada la ley. Y eso da que para gente que ha cotizado 30 años, que es el caso típico de la gente que ha perdido más al momento de jubilarse, entonces esa gente tendría 3 UF mensuales. O sea, es una cosa que parece poco, digamos, estamos hablando, son 120 lucas para número redondo, ya, 120 mil pesos. Parece poco, 120 lucas para un nivel de ingreso, pero cuando tenés 300 lucas de ingreso es significativo, digamos. Así es. Entonces, importa, digamos. Claro, pero porque como me dijo un senador un día, si esto es para comprarse una cajetilla de cigarros, no impacta nada, digamos, y es un desastre desde el punto de vista de las expectativas. Claro, de todas maneras, tenemos un problema. El problema de fondo es qué instrumentos encontramos para llegar a ese objetivo final, que es aumentar las pensiones de las personas que han cotizado regularmente y que tienen bajas tasas de reemplazo. Sabemos que con la PGU ya se resolvió para los sectores más pobres y para la clase media, y la clase media alta es donde tenemos un problema. Es como si se hubieran aumentado 5 puntos de cotización. 7, de hecho. Claro, 7 en total el pilar solidario, 5 en la PGU. Entonces tenemos un escenario muy distinto a lo que había en los últimos años. Tenemos que resolver esto, pero los instrumentos son muy complejos, porque al final, si tú lo que terminas haciendo es que la gente cotice menos, todo esto estamos hablando en música al final. Lo has dicho varias veces, que esto no favorece el empleo formal, o en el fondo que la gente cotice menos. Sí. ¿Por qué la gente cotizaría menos? A ver, por ejemplo, tal como está este supuesto acuerdo, el bono tabla es un impuesto al empleo
derechamente. El financiar el bono para las mujeres es un impuesto al empleo. Guillermo Larraín, ¿se acuerdan? Dijo que era 0,5%. La ministra Jara, que es más cerca del 1%. Eso es un impuesto al empleo. Estamos hablando de 0,5-1% de cotización, digamos. Sí, así es. Eso por un lado. En el término... ¿Por qué es un impuesto? Porque te van a quitar un punto de cotización a ti, a mí, a la señora Juanita, a todos, para poder financiar la igualación de las pensiones con las mujeres. Ya. Entonces eso simplemente sale de tu bolsillo, entra al bolsillo del fisco para dar esto. Ese es por una parte. ¿Impuesto en el mismo sentido en que lo sería el seguro de cesantía? No, porque el seguro de cesantía va a tu cuenta, Julián. No completo. No completo, pero o sea, hay un 0,8 que va a un reparto. A un fondo solidario. Sí, pero que por ejemplo, los hombres nunca van a poder acceder a eso, a esa plata que se entrega a las mujeres. Y el seguro de cesantía sí. Y el de invalidez y sobrevivencia también. Ya. Son seguros al final. Entonces ahí tenemos un aspecto complejo. Un segundo aspecto complejo es que dentro de la plata, esto se ha discutido menos, dentro de la plata que iría a tu cuenta individual, no toda esa plata reconoce tu sueldo. Porque ¿cómo? El 70% va según tu sueldo y el 30% restante va según el sueldo promedio. Entonces, el sueldo promedio actual de los cotizantes es aproximadamente 1.200.000 pesos. Los 2 millones de personas que ganan más de 1.200.000 pesos les van a cotizar por 1.200.000 pesos. Ya. Y todo el resto, en el fondo, todos los que ganan menos, se les va a dar como un premio, porque si ganas, por ejemplo, 800.000 pesos, te van a cotizar por 1.200.000 pesos dentro de ese 30%. Se descompone lo que va a la cuenta individual. Entonces, de nuevo, para estas 2 millones de personas que ganan más de 1.200.000, chuta, no les conviene tanto. Otro incentivo a trabajar en negro. Y lo tercero, que yo creo que es bien relevante, es el tema del préstamo. El préstamo tiene distintos problemas. Uno, creo yo, que es bien engorroso, así lo ha dicho Vittorio Corvo, Rodrigo Vergara, entre otros. Y, por ejemplo, pongámonos en el caso de una persona joven que actualmente está en el fondo A. ¿Ya? Ellos tienen, en promedio, 2% de su portafolio, el 2% está en fondos del Estado. Ya. Si hacemos que 2 de los 16 puntos estén en ese comprando fondos del Tesoro, al final pasas de tener un 2% a tener un 13% de tu portafolio en ese tipo de activos. Estás multiplicando por 6 la inversión en el fondo E, por decirlo así. Digámoslo así. Ya, para simplificar. Y eso, al final, ¿qué es lo que hace? Es que tú te baja tu rentabilidad. Exactamente. Entonces, vas a tratar de irte por otro lado. Entonces, de nuevo, son pocos incentivos a formalizarse en un contexto donde el sueldo mínimo va a subir, donde las horas laborales están cayendo, donde estamos creando feriados para los cumpleaños, etcétera. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Es que es tan caro contratar. Igual a mí me gustaría tener feriado para el cumpleaños, pero yo sé que es poco... A mí también, a todos nos gustaría más feriados. El problema nos gustaría tener mejores sueldos también. Y mejores pensiones y todo mejor, pero al final, ¿cómo lo hacemos? El punto es cómo se hace. Así Esa es la pregunta. Y la pregunta en concreto es, si esto no se hace, porque si no se logra un acuerdo, porque en la práctica, en términos políticos, yo sé que Libertad de Desarrollo no tiene que hacerse cargo como centro de estudio de las consecuencias políticas, digamos, pero en términos políticos, decir que vaya toda la cotización a las cuentas individuales es no tener un acuerdo. Porque para el gobierno es una cosa que no... O sea, un gobierno que ha transado prácticamente todo en esta reforma ya no tendría cómo defender algo así. Por eso nuestra propuesta es hacer algo un poco más acotado. En el fondo es... Ya, no vamos a tener los 6 puntos como quiere, no sé, el Partido Republicano en las cuentas individuales. Tampoco va a ser lo que quería el gobierno al comienzo de 6 puntos de reparto. Entonces... subamos 3 puntos. Primera vez en la historia que cambia eso. Resolvamos el problema de las mujeres, que eso es algo muy importante para el gobierno, un gobierno que tiene el discurso de este sello feminista. Igualemos eso. Y ahí, al menos, esas 2 cosas están casi todos de acuerdo. Pero estamos claros que eso es intragable para el gobierno. O sea, porque si no es wishful thinking, digamos. Sí, es difícil, pero... Como diría la presidenta Bachelet. Pero también, a ver, aquí hay mucha presión de que si en enero no se resuelve y son
3 semanas, no va a pasar nada. Te recuerdo, Iván, que al final la PGU, que fue lo que pudo aprobar Piñera de su propia reforma de pensiones, se aprobó en enero del 22, a 2 meses antes de que se acabara el mandato. Yo creo que hay que descomprimir un poco esta presión que entre todos nos hemos puesto por sacar esto en enero y sacar... Esto es harto más complejo que la PGU. Porque la PGU era, en el fondo, repartir plata. Pues, ¿quién va a votar en contra? Sí, claro, pero era un costo fiscal muy importante. Sí, se dejaron de hacer montones de estamos cosas. claros que en el Parlamento el costo fiscal no es una variable. Así es. Pero yo creo, a ver, o sea, digo, no, tengamos una buena reforma. Si es que sale en enero, bien, a mí me cuesta creer porque veo lo que opinan los diputados, que de lado y lado, de que nada reparto, que todo reparto, que 3 puntos insuficientes, que necesitamos separar la industria de la AFP, que es algo que el Congreso parece haber, o el Senado al menos, parece haber descartado. Entonces, yo no creo que en 3 semanas resolvamos esto. Entonces, por eso la idea de nosotros es tratar de ver, ya, hagamos algo más chico, quizás pospongamos la discusión respecto a seguros sociales, que la verdad es que no hay acuerdo y Pablo, yo creo muy difícil que salga algo pronto. Y otra variable política, estamos con Pablo Eguiguren, director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, lo último, también desde el punto de vista político, ¿tú crees que la derecha va a tener alguna vez el escenario actual tan favorable para una reforma de pensiones como el que tiene hoy? Es que a mí no me queda tan claro que esto sea tan favorable para la derecha, en el sentido de que si terminamos abriendo algún espacio a reparto, que es lo que parte de la izquierda quiere, yo creo que eso es muy costoso, es lo que ha llevado a la quiebra estos sistemas en todo el mundo, y por chico que sea... ¿Pero por qué el reparto ¿por qué convertimos el reparto en una mala palabra cuando en el seguro de cesantía lo aceptamos? Y lo aceptaron con votos de José Antonio Caz, de Marcela Cubillo, o sea, lo aceptó la derecha con alegría, digamos. Porque es distinto un seguro que es para cosas muy acotadas, eventuales, que no sabemos si van a pasar o no van a pasar, que eventualmente no pasan. Y recordar que el seguro de cesantía, por ejemplo, al momento de jubilarte, toda esa plata que tú acumulaste va a tu cuenta salvo de AFP, salvo lo que va al Fondo Solidario. ¿Sí? Exacto. Es que, o sea, sí. O sea, ¿por qué aceptarlo en el seguro de cesantía y no aceptarlo en las pensiones? Por la naturaleza de una cosa y otra. En pensiones tú lo que quieres es ahorrar, porque tú quieres llegar a viejo, tienes casi certeza que va a llegar. ¿Quieres y estás obligado? Y estás obligado, y lo que quieres es tener... Si no estuviera obligado... No, nadie cotizaría. Y necesitas construir un colchón suficiente de ahorros para los años de la vida inactiva. En cambio, el seguro de cesantía es, como dice su palabra... Tienes que ahorrar. Porque si alguna vez te viene la cesantía, quieres tener un colchón. Exacto. O sea, estáis describiendo lo mismo, digamos. No, pero el seguro es algo incierto. Tú no sabes cuándo va a pasar. En una de esas nunca estás cesante. Es diferente. Es lo mismo que pasa con en cambio, todos vamos a ser viejos. Todos vamos a ser viejos. Necesitamos ahorrar. Necesitamos además construir trayectorias laborales fuertes, y todo lo desincentivo a eso, que es lo principal que vemos nosotros acá, va en contra de esa idea de ahorrar y crear un buen colchón de ahorro. Pablo Eguiguren es director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. Pablo, un placer tenerte acá. A ver si podemos volver a conversar sobre esto. De todas maneras, muchas gracias, Iván, por la invitación. Muchas gracias por estar acá. La pausa y volvemos con el Rat Pack.